porque le decía yo que el Salvador Jesús el Cristo no nació de engendramiento de hombre, porque cómo se transmite el pecado, cómo se transmite de un hombre a otro, a los hijos, es a través de cuando se une a su mujer y la mujer queda embarazada, entonces se transmite el pecado. Eso es lo que dice Romanos, ¿verdad? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, fíjese que es interesante darse cuenta de eso, pero que Cristo no nació de engendramiento de hombre, ni por voluntad de hombre. Cristo no nace de voluntad de hombre. Cristo no nace de engendramiento de hombre, sino que Cristo viene, como dice la palabra, el Espíritu de Dios vendrá sobre ti y concebirás y darás a luz un hijo varón, está diciendo. Fíjese. Entonces, ¿por qué Jesús pudo vencer al pecado? Es tan sencillo como esto. Porque Jesús no nació, no vino, hermano, concebido, engendrado en pecado. Nosotros sí venimos engendrados en pecado. Por eso es que ningún ser humano puede, hermano, puede vencer al pecado. Ningún ser humano puede vencer al pecado. El pecado lo domina, el pecado lo asedia, lo arrastra. Entonces ningún ser humano puede vencer al pecado, porque todo ser humano viene, hermano, engendrado de pecado. Entonces nuestros padres a nosotros nos pasan esa herencia, esa muerte, digámoslo así, cuando el papá se une a la mamá, ¿verdad? El esposo a la esposa y queda embarazada y ya se transmite el pecado del padre hacia los hijos, ¿sí? El padre es el que transmite, les engendra eso. Y entonces, si Jesús no fue engendrado de hombre, si Cristo no es engendrado de hombre, puede vencer al pecado. Si Cristo no es engendrado de varón, ni por voluntad de hombre, entonces puede vencer al pecado. Por eso es necesario nacer de nuevo. Por eso Jesús dijo, es necesario, le dice a Nicodemo, que nazcas de nuevo. ¿Por qué? Mire, esto es interesante, porque yo vengo de un engendramiento humano, mis antepasados, mi papá, mis abuelos, todo eso. Y en cada uno de ellos ha ido habiendo un patrón. Hay un patrón de pecado, de desobediencia. Y eso se va repitiendo de generación en generación, de generación en generación, de generación en generación. Y los mismos pecados que cometen los abuelos, los cometen los hijos y los cometen los nietos. Y así va, hermano, de generación en generación pasándose. Y por eso dice que la muerte, todos pecaron, dice, por cuanto todos pecaron. Como Cristo no nace de engendramiento humano, sino del Espíritu de Dios, entonces el Señor puede vencer al pecado. Entonces el Señor nos da el secreto. ¿Cómo vamos a vencer al pecado? Naciendo de nuevo. Porque el que nace de nuevo, nace de agua y nace de espíritu. Y ese ya no tiene engendramiento humano. O sea que, mire que esto es tan interesante, que es una especie, hermano, como que lo convierte, lo cambia. Como que cambia la esencia del hombre, cambia todo lo del hombre. Es un nuevo engendramiento. Ahora ya no vengo yo soy apellido Bonifaz, ya no soy yo Bonifaz más, ya no. A mí me engendraron, ¿sí? Bajo ese apellido, digamos. Pero ahora que estoy en Cristo y que he nacido de nuevo, de agua y de espíritu, ya no traigo en mi ADN, ya no traigo eso, sino que ahora algo hay en mi ADN adicional que es, hermano, para que me entienda, le estoy diciendo esto, que es el engendramiento del Espíritu de Dios en nosotros. Y ahora sí podemos vencer al pecado. Entonces Jesús es el Cristo porque no nació, hermano, y pudo vencer al pecado porque no nació de voluntad de hombre, ni de engendramiento humano. Y la palabra lo confirma, la palabra lo dice. José no era el papá de Jesús.
Me refiero a que José no se unió a María para que María quede embarazada y dé a luz a José, sino que fue el Espíritu de Dios que vino sobre María y ella que concibió y dio a luz un hijo varón. Fíjese, para que entendamos la naturaleza de Cristo, la naturaleza de Cristo. Y María sabía eso, obviamente María lo sabía y lo guardaba en su corazón. Y los ángeles que se le aparecieron a María también se le aparecieron a José. Por eso es que José, escuche, José no dejó a María porque supuestamente María quedó embarazada, pero José nunca se unió a ella. Entonces eso significaba que María andaba con otro hombre, tal vez. Pero se le aparece el mismo ángel que se le aparece a María, se le aparece ahora a José y le dice, no tengas temor, porque el niño que van a nacer es el Salvador. Y no es por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Fíjese. Entonces, estamos en la página número 12, para los hermanos que recién se conectan, del folleto, abran sus folletos. Jesús, el Salvador, como Salvador. Siga, por favor, Joel. Perdón, Cintia, ¿tienes el folleto, Cintia? Alexandrita, ¿tiene el folleto? Pastor, buenas noches, bendiciones. No tengo el Bendiciones. folleto, Ya. pero estaba en el grupo, creo. Sí, ya les voy a volver a Pastor, sí compartir tengo una el vez más, ¿ya? Ya encontré el folleto, disculpe la molestia. Ya cogí el folleto. Ya. A ver, leamos. Estamos en la página número 12. Lea en voz alta. ¿Qué nos ¿De qué nos pasó? vino a salvar Jesús? A ver, ¿qué nos pasó? A ver, ¿en qué parte? Más abajito, ¿de qué nos vino a salvar Jesús? Ya. Más o menos. Dice, ¿de qué nos vino a salvar Jesús? Éxodo 34:7 nos dice que Dios nos tendrá Dios nos tendrá por inocente al culpable. Somos culpables porque hemos pecado. Dios es justo y debe condenarnos a separarnos de él. Muerte espiritual. Cristo vino a salvarnos de la ira de Dios contra el pecado. Romanos 5:9. De hecho, la palabra nos dice que Dios descargó su ira sobre el Hijo. ¿Por Hasta qué ahí nomás. Ya. Hasta ahí nomás. Ruth, active su micrófono. ¿Por qué cuando Adán y Eva pecan, Dios los separa? Dios los saca del huerto. ¿Por qué Dios no pasó por alto nada más y dijo, les perdono y sigamos como si nada hubiera pasado? ¿Por qué? ¿Sí está Ruth? ¿No está? Vamos con Alexandra. Alexandrita, ¿sí está? Tampoco está. Dios mío, yo creo que estoy solo. Darío. Amén, pastor, dígame. Ah, bueno, va. Siquiera alguien estuvo atento. A ver, ¿por qué Dios tiene que separar a Adán y a Eva de su presencia? ¿Por qué los saca del huerto? Yo creo que por lo que, ¿cómo se llama? Ya no fueron, como se dice, o sea, porque la ley de Dios era que no coman del fruto, pues, y como que rompieron esa ley y ya no pudieron ser puros, así como Moisés pudo hablar así también, porque tenía que estar como puro para hablar en la presencia de Dios. Creo eso. Bueno, vale. Siga Mayra. ¿Por qué Buenas Dios tuvo noches. que separarte de Puede su ser, tal vez presencia? pienso yo que separó ya para que, o sea, ya de pronto Dios se sintió tal vez enojado, pienso yo.
y le sacó porque no cumplieron, no fueron obedientes al mandamiento que Dios les dio, que no deben comer de ese fruto. Ya, Dios se enojó, Se bueno. enojó, pienso yo, porque también Dios sí se enoja, o no sé, no, porque es una pregunta Claro que Dios se bastante enoja. que si nos... Ujú, claro que Dios se enoja. Sí, muy bien. ¿Ya regresó Alexandrita? ¿Sí está Alexandra ahí? No, Cintia. ¿Por qué Dios tiene que sacarlos? O sea, yo pienso que ellos cayeron en una tentación y con eso Él nos enseña que si nosotros le desobedecemos, nosotros caemos en tentación o no cumplimos sus mandamientos, también nos va a pasar lo mismo. Ya, bueno, una advertencia, Ujú. un trato, digamos. Bueno, está bien. No sé si Ruth ya regresó. ¿Sí está ahí Ruth? No. Marlene. Amén. Es porque se produjo una muerte espiritual y eso los degradó de la presencia de Dios, porque el ambiente de santidad de Dios repele al pecado, entonces tenían que ser separados de ese ambiente. Ujú, ya. Muy bien, fíjese, vamos a seguir leyendo y vamos a entender un poco más. ¿Tienes el folleto, Marle? Ya, sigamos leyendo entonces. ¿Dónde está? En la página 12, ¿por qué Jesús tiene que venir a salvar al mundo? Dice, Dios es justo. La culpa del pecado debía pagarla alguien para llenar su justicia y esa persona debía ser alguien que no tuviera pecado que pagar. Solo así la justicia perfecta de Dios sería satisfecha. Jesús, que es Dios, vino al mundo, vivió una vida sin pecado, segunda de Corintios 5:21, y murió por el pecado de todos. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento apuntaba a Cristo. Los animales sacrificados debían ser perfectos para que Dios aceptara el sacrificio. Por esto Jesús es llamado en el Nuevo Testamento Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Ningún hombre podría cumplir el estándar de la santidad de Dios. Era necesario la venida de Jesús, Dios mismo, que era el único que podía cumplir con la ley perfecta de Dios. Sí. Amén. Siga, siga. Nuestra condición. Nuestra condición luego de la caída. La palabra nos habla de nuestra condición frente a Dios luego del pecado. Las expresiones que usa son fuertes, pero nos dan una idea de la seriedad del pecado para Dios. De acuerdo a la palabra, después de la caída, somos enemigos de Dios, Romanos 5:10. Esclavos del pecado, Romanos 6:17. Muertos, Efesios 2:1. Estamos destituidos de la gloria de Dios, Romanos 3:23. Estas expresiones nos hablan de la dificultad que tiene el hombre de buscar a Dios. ¿Cómo es posible que el ser humano, estando en esta condición, busque a Dios? Es por esta misma que Romanos 3:10-12 nos dice que nadie busca de Dios. ¿A quién vino a salvar? Lo primero que se debe tener en cuenta que los salvos son aquellos que sean hijos de Dios, son aquellos que sean hijos de Dios. El Evangelio de Juan no solo revela y destaca la divinidad de Jesús, sino que también lo revela como el Salvador del mundo. Y realmente esta revelación tiene una connotación muy especial en este Evangelio. Menciona aspectos de Jesús como Salvador que los demás evangelistas no mencionan. Veamos, Juan revela que no todos somos hijos de Dios y que para llegar a serlo tenemos que recibir a Jesucristo. Juan 1 del 12 al 13.
Dice, a los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Amén. Hasta ahí nomás. Fíjese que aquí hay algo hermoso, ¿no? No todos son hijos de Dios, fíjese, sino aquellos que han creído en Cristo. Vienen a constituirse hijos de Dios. Eso es muy, muy interesante porque normalmente nosotros y toda la gente piensa que todos somos hijos de Dios. Todos somos creación de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Sí? Todos son creación de Dios. Ahora, cuando hablamos de la palabra hijos, cuando está diciendo Juan, y todos los que creyeron se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Estamos hablando de un proceso para llegar a ser hechos. Fíjese, ahí hay una palabra interesante, llegar a ser hechos. O sea que no somos hijos, pero tenemos que llegar a ser hechos hijos por medio de la obra del Espíritu de Dios. Entonces ahora ya no somos nosotros de la naturaleza caída. Hay un texto bíblico que dice, los que son del Espíritu, los que nacen por voluntad del Espíritu, hablando de los que nacen de nuevo, ¿verdad? Que vienen ya, hermano, siendo tratados, siendo en un proceso de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Dónde está la palabra de Dios? Fíjese lo que hablábamos ayer en miércoles, ayer en la iglesia, de la ley de Dios que enderece el alma, los testimonios de Dios que nos hacen sabios, fíjese, y los preceptos, los mandamientos, el temor a Jehová y todo ese proceso que Dios va haciendo en la vida del cristiano. Es un proceso, es algo que se va dando. ¿Hasta cuándo? Hasta que llega un punto en el que somos hechos hijos de Dios, ya somos hijos de Dios. Ahora, ¿cuándo llegará ese proceso? ¿Cuándo llegará el proceso en el que somos hechos hijos de Dios ya? Esa es una pregunta, hermano, que hay que responderla. ¿Cuándo es que yo sé, por ejemplo, soy cristiano ya 5 años? ¿Soy ya hijo de Dios? ¿He sido hecho ya hijo de Dios? Sí, he nacido de nuevo. Porque la palabra dice que los que nacen de nuevo, estos ya no pertenecen a la naturaleza caída, sino estos pertenecen a una naturaleza divina. Y los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos le pertenecen a Dios, son hijos de Dios. Por eso es necesario nacer de nuevo. Acuérdese, nacer de nuevo, de agua, que es la palabra, y de espíritu, que es ser guiados y controlados por el Espíritu de Dios. Es un proceso que en algunos puede demorar poco, en otros mucho, en otros más, hermano, y en otros puede, hermano, darse rápido, hermano, como en el apóstol Pablo, un trato a su vida, hermano, quedó ciego, dijo, Señor, dime lo que tengo que hacer, y empezó a predicar la palabra y empezó a seguir al Señor. Fíjese, y en otros puede demorar mucho más ese trato. Fíjese, entonces estamos en la página número 14. ¿Alguien más tiene el folleto? ¿Alguien más tiene el folleto aparte de Priscila, Marlene no. Priscila, Marlene y Joel. ¿Alguien más tiene el folleto? Pastor, bendición. Alexandrita, lea por favor, en la página 14, implicaciones. Amén. Implicaciones. No todo el mundo es hijo de Dios. El ser hijo de Dios requiere de la aceptación de Jesucristo como Señor y Salvador. En Juan 1:13, que no nacieron de sangre, ni de voluntad de la carne, ni de voluntad del hombre, sino de Dios. La idea y el deseo de ser salvo no nacen en la mente del hombre, sino en la mente de Dios. Es Dios que persigue al hombre, como se verá más adelante. Jesús revela en el Evangelio de Juan que Él es la fuente de vida eterna, pero también es el juez con derecho a condenar. En Juan 3:16-36. Jesús revela en este Evangelio que el mundo yace bajo condenación y que la misión del Hijo es salvarlo. En Juan 3:17-18.
Jesús revela que la salvación es una elección divina que depende del Padre. Juan 6:44. La palabra que se traduce en este último versículo como atraer es la palabra el cuo. De acuerdo al diccionario Hitler, que es el diccionario más extenso del Nuevo Testamento. Esta palabra significa ser atraído por una fuerza irresistible. Dios orquesta circunstancias en nuestras vidas de una u otra forma, nos llevan a los pies de Jesús. Este evangelio revela que Dios Padre hace la elección y que Él es quien abre el corazón de los hombres para creer la verdad de Jesucristo. Juan 6:37-39. Esta verdad queda afirmada de nuevo durante la última cena que el Señor tuvo con sus discípulos. En Juan 17 contiene una oración del Hijo hacia el Padre, hecha esa última noche, horas antes de su crucifixión. En esta oración, Jesús revela grandes verdades con relación a la salvación. Jesús también revela en este evangelio que antes de recibirlo la condición del hombre es muerte y por lo tanto tiene que nacer de nuevo. Juan 3:1-8. La razón por la que el hombre tiene que nacer de nuevo es porque el pecado le trajo la muerte espiritual. En Efesios 2:1, y antes de entrar al reino de los cielos necesita volver a vivir. Amén. Siga, termine, por favor. Ay. En la página 15. Ya pasa. El Evangelio de Juan revela además otros aspectos con relación a la condición del hombre que explican aún más por qué necesitamos a Jesucristo como Salvador. Juan revela que el hombre no es libre, que el pecado lo esclaviza. En Juan 8:32-34, Jesús revela a través de Juan que la cruz era necesaria para la salvación. Juan 3:14-16. En resumen, el conocimiento de la palabra de Jesús y su aceptación como Señor y Salvador son esenciales para poder obtener salvación. Fuera de Jesús no hay salvación. Amén. Hay algo que me llama mucho la atención y es el asunto de la fuerza irresistible que nos atrae, dice, ¿no? La fuerza irresistible que nos atrae. Que Dios orquesta todo, ¿para qué? Para traernos a sus pies, para traernos a su presencia, para salvarnos, para darnos salvación. Circunstancias de nuestra vida que nos llevan a rendirnos a la palabra de Dios, a las cosas de Dios. Fíjese, es muy interesante. El Señor determina, hermano, la salvación, pero el Señor también determina el juicio. Cuando Adán y Eva pecan, el Señor determina que deben ser separados porque Dios es santo, Dios no puede convivir con el pecado. Entonces, el pecado tiene que salir, pero a la misma vez ya Dios determina la forma de regreso del hombre a su presencia. ¿Cuál era esa forma? Un sacrificio santo de alguien, hermano, que no haya pecado. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Se lo conoce como el Cordero de Dios porque en el Antiguo Testamento se hacía sacrificios de corderos. Dios les ordenó que hagan esos sacrificios, que sacrifiquen un cordero por el pecado del pueblo. Y el pueblo lo venía haciendo, pero inconscientemente el pueblo no, o consciente o inconscientemente, aunque más consciente, porque la gente sabía, los sacerdotes sabían, que ese cordero que ellos estaban matando por el perdón de los pecados, representaba al cordero que iba a morir por el pecado de los hombres. Entonces, todo lo que se hacía en los ritos judíos en el Antiguo Testamento reflejaban a Jesús, la venida de Cristo, la venida de Cristo. ¿Y cómo es que el Señor iba a salvarnos? Entonces, el hombre peca,
Dios es santo, Dios no puede convivir con el pecado tiene que salir. Sale el pecado, pero a la misma vez Dios determina la forma de regreso del hombre a su presencia. No de todos, sino de aquellos que sean salvos nada más, aquellos que crean. Y fíjese que aunque Dios escoge los que han de ser salvos, no podemos tampoco desconocer que la palabra de Dios se ha regado por todo el mundo y para todo el mundo. Nosotros no podemos andar diciendo, a ver, tú sí, tú no. A ti te predico, a ti no te predico. No, hay que predicar a todos. Y a los que son salvos, hermano, han de ser salvos. Los que han sido llamados conforme a su propósito. Ahí estamos usted, estoy yo, estamos todos nosotros. Y los que se seguirán añadiendo, los que seguirán siendo salvos. Pero Dios hace todo eso posible. Dios hace todo eso posible. Entonces Jesús, y Dios hace todo eso posible a través de Jesús. Sin Jesús no hay salvación. ¿Por qué? Porque Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, la mancha del mundo. Entonces ahí es cuando nosotros entendemos, Jesús es el Salvador. Estamos estudiando, Jesús es el Salvador. Jesús como Salvador, ¿no? Para que Jesús pueda ser Salvador, tiene que primero no haber pecado jamás. Segundo, tiene que ser un sacrificio. Por eso es que tuvo que morir, ¿no? Porque cualquiera pudo haber dicho, pero tal vez de otra manera, ¿por qué tiene que morir, no? Porque tiene que haber un sacrificio. Tiene que haber derramamiento de sangre. Fíjese. Entonces ahí, hermano, el pecado es limpiado, es cubierto. Y en el caso de Jesús, una vez y para siempre, de aquellos que han creído en el Señor. Es así como el hombre puede volver al Padre. Entonces, por eso decimos Jesús es el Salvador. Y por eso es que el Señor tiene que, es como el Señor viene al mundo, no engendrado por hombre, no engendrado por voluntad humana, tiene que ser perfecto y tiene, hermano, santo, y tiene que morir por los pecados. ¿Sí? Entonces, y ahí se constituye en salvación, en Salvador, y a través de él los que crean, hermano. Por eso dice la palabra que nosotros ahora podemos llamar a Cristo nuestro hermano, porque él viene a ser el primero entre muchos hermanos. Fíjese, y ahí estamos los que hemos creído en el Evangelio de Cristo. ¿Sí? Entonces, esas son las cualidades, hermano, y esa es la importancia, entender por qué Jesús es el Salvador. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. No sé si hay alguna pregunta. Vamos con preguntas, hermano. Vamos con preguntas. Empecemos con Alexandra. Alexandrita, ¿hay alguna pregunta? Bueno, tenía una duda, pero ya acabó de explicar en cuanto que dijo, por ejemplo, los que somos escogidos, tenemos que creer y cuando nosotros, o sea, en sí, cuando nosotros creemos, estamos ya siendo escogidos por Dios. Bueno, sí, una pregunta. Bueno, ejemplo, cuando nosotros predicamos a alguien y al principio, digamos que decide creer, pero después, o sea, como que se vuelven atrás, o sea, nunca fueron escogidos por Dios o cómo es eso, pastor, por favor. Hay gente que es escogida. Hay gente que es escogida. Obviamente puede que se vuelvan atrás, pero tal vez más adelante se vuelvan al Señor. Acuérdese de Sansón. O sea, el ejemplo de Sansón es muy exacto ahí porque Sansón fue escogido, lleno del Espíritu incluso. Y después el Espíritu se fue de él, quedó solo, se apartó los caminos del Señor. Y hermano, y terminó mal.
terminó hecho pedazos. Pero al último, fíjese que se arrepiente cuando los llevan al circo romano, al circo, perdón, de los filisteos, al templo de Dagón, del dios de los filisteos. Él se arrepiente, le dice, Señor, perdóname y dame una oportunidad más. Y Dios le perdona, fíjese, y le da una oportunidad más. Y ahí termina la vida de Sansón. Entonces no podemos nosotros decir que tal vez la persona va a morir así, ¿no? Puede ser que en el último momento de su vida se arrepienta y el Señor le perdone. Pero obviamente pierde galardones, eso sí, ¿no? Pierde galardones, porque no es igual, hermano, el que toda su vida le es fiel al Señor y el otro que tal vez en el último momento de su vida se arrepintió. No es igual, pierde galardones, los galardones de Cristo, aunque no pierda la salvación, pierde galardones, ¿sí? ¿Algo más, Alexandrita? No, pastor. Amén. Espero que haya podido resolver algo con la pregunta. Cintia. Sí, sobre cuando, o sea, usted menciona que nosotros somos hermanos de Jesús. No le entiendo muy bien. O sea, no entiendo eso porque sabemos, o sea, se dice que somos hermanos en Cristo. Entonces, no sé cuál es la diferencia o cómo es. No entiendo eso. Amén. Mira, la Biblia dice varias cosas. Primero dice que Apocalipsis dice que somos la novia de Cristo, la novia del Cordero. Fíjate, esa es una estatura espiritual, la novia de Cristo, los que han de reinar con Cristo. Cuando nosotros hablamos de novia, obviamente lo relacionamos con lo humano, porque lo que nosotros conocemos, ¿no? Una relación de un hombre y una mujer. Pero en el reino no hay eso. En el reino de los cielos no hay eso. No es que va a literalmente haber una unión física. No, en ningún momento, en ningún punto. En el cielo no se casan ni se dan en casamiento, dijo Jesús mismo. Pero la Biblia nos describe, y es una posición espiritual, la novia del Cordero, la novia de Cristo, la iglesia. Como figura femenina, la iglesia, hablando de la iglesia. El nombre iglesia es femenino. Entonces, fíjate, da como una unión especial entre Cristo y los cristianos. Una unión que va a haber allí en el reino de los cielos entre Cristo y los que han creído en Él, los que le han amado. Ya, entonces la novia, pero también conoce como hermanos, ¿verdad? Los hermanos de Cristo. Y eso dice la palabra, que Él viene a ser el primero entre muchos hermanos. Ahora, esa es otra posición espiritual. Son posiciones espirituales, Cintia. Cuando está hablando hermanos, ¿qué te está diciendo? Es cristianos que han alcanzado la estatura de Cristo. Como dice Efesios 4:10, que debemos llegar a la estatura del varón perfecto. Entonces tú vas a tener gente en el reino de los cielos que llegan al nivel de esposa, ¿verdad? A ese nivel espiritual, una unión tan íntima con Cristo, una unión tan especial con el Señor. Llegan a amar tanto a Dios, su palabra. Y tú tienes ahora otra posición espiritual, que es los que han alcanzado la estatura del varón perfecto, que esos se parecen a Cristo. Esos vienen, por eso a veces hacemos comparaciones, por ejemplo, no sé si se acuerden, cuando comparamos a José, por ejemplo, con Cristo, porque José no pecó, no dio lugar al pecado y vino a hacer salvación para su pueblo. Asimismo, Cristo no pecó y vino a hacer salvación para los que le pertenecen al Padre, o salvación para todo el que cree en Él. ¿Sí das cuenta? Entonces son estaturas espirituales, Cuando habla la palabra de hermanos de Cristo, está hablando de cristianos que han llegado a la estatura de Cristo, a la estatura del varón perfecto. ¿Sí? Han llegado a esa estatura. Ahora, nosotros nos decimos hermanos. Obviamente, ¿por qué nos llamamos hermanos?
Le dicen hermano, hermana Cintia, hermano Marcelo, hermano Jonathan, hermano este. ¿Por qué nos decimos hermanos entre nosotros? Es porque pertenecemos al mismo Padre, ¿no? Al mismo Padre Celestial, ¿sí? Porque somos parte del mismo reino. Incluso el apóstol Pablo habla de una figura, todas estas son figuras, ¿no? Habla de una figura del cuerpo de Cristo, dice, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Diciendo, por ejemplo, que hay algunos que son la oreja, otros son la nariz, otros son el ojo y él quiere dar un ejemplo con eso, diciendo que así como nuestro cuerpo funciona, que el ojo no le puede decir al cerebro, yo no quiero ver, el cerebro no puede decir, yo no quiero pensar, la boca no puede decir, yo no quiero hablar, sino que todo tiene que conectarse y todo funciona unido, en unidad. Ahí te está dando otra figura, que los cristianos deben funcionar en unidad, si no, no tiene sentido. Porque imagínate si el pie le dijera al cerebro, no quiero caminar, entonces no hay razón, ¿verdad? No hay unidad. Entonces, a eso se está refiriendo. No sé si hay otra pregunta, Cintia. No, pastor, ya entendí. ¿Sí quedó claro? Sí. Amén. Si no preguntarán nomás, preguntarán si algo no queda claro. Vamos, sigamos por favor, Darío. Amén, pastor. O sea, o sea, es una pregunta más que eso, como estaba explicando usted. O sea, que como dice que la novia, ¿no es cierto? Que es la iglesia, ¿no es cierto? Dice que es como se diría un nivel figura. espiritual alto, Ujú. o sea, como de varón perfecto, ¿no es cierto? Entonces, o sea, en nuestra humanidad se podría decir que, o sea, es como digamos una pareja, ¿no es cierto? Como usted dice, pero el hermano, o sea, hermano puede ser como los que usted dice, por ejemplo, José, o sea, no llega a la estatura como de novia, se podría decir. O sea, no sé si, ¿Quiénes llegaron a la estatura de novia? En la o Biblia, sea, por ejemplo. por Nosotros ejemplo, o podemos sea, poner como ejemplo. dice o sea, como dicen los que se van a sentar a su diestra y a los dos y todo eso. Entonces ellos se podrían decir que son al nivel de novia, se podría decir, o son hermanos. O sea, no, como que, no Los, entendí muy bien. los discípulos, fíjate, vamos con ejemplos. Los discípulos llegaron a otro nivel. Fíjate que Jesús les dice amigos les dice a ellos. Y los discípulos llegaron a un nivel de amigos del novio. Quienes, por ejemplo, llegaron al nivel de novia en la palabra, aparte de los apóstoles, ¿no es cierto? Porque los apóstoles llegaron al nivel de amigos del novio, y a ese nivel llegan los ministros que aman realmente a Dios, ¿no? Que aman a Cristo. Pero, por ejemplo, ahí tú tienes una María Magdalena, por ejemplo. Ahí tú tienes un Lázaro. Mira, que dice que amaban mucho al Señor y el Señor les amaba mucho a ellos. Ahí tienes una María. Ahí tienes una Marta incluso. Fíjate que aunque afanada y todo, pero en algún momento ya Marta tuvo que aprender también. Y así hay muchos ejemplos en la palabra, ¿no? De gente que llega al nivel de novia porque amaron mucho al Señor, amaron mucho a Dios. José, en el Nuevo Testamento lo estamos viendo. Si lo vemos en el Antiguo Testamento, nada más yo estoy poniendo un ejemplo que José en el Antiguo Testamento fue salvación para su pueblo, y por eso es una figura de Cristo, porque Cristo fue salvación para nosotros, ¿sí? Pero son niveles espirituales. Entonces son los que aman mucho al Señor, los que buscan mucho al Señor, los que obedecen su palabra. Mira que Cristo dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Mira, ahí está el nivel de la novia del Cordero. Los cristianos que aman al Señor a tal punto que guardan su palabra, que guardan sus mandamientos, ¿no? Entonces, son niveles espirituales. No sé si está respondido, Darío. O sea que, ¿cómo se llama? Y los que, por ejemplo, dicen que, o sea,
los que van a ser pilares, o sea, como se dice ahí, cuando ya, o sea, ya esté reinando Jesús, se podría decir, y van a ser pilares y van a poder verle cara a cara a Dios. O sea, todos van a poder, si llegan, por ejemplo, a la estatura, como dice, de ser hermanos, novia, van a poder verle a Jesús, todos o solo los que llegan a ese nivel espiritual. Yo creo que los que van a ver a Dios, los que van a ver a Dios al Padre, es los que están en el grupo, digamos, de la novia del Cordero, y los que están en el grupo que puede, puede ser incluso hasta el mismo grupo, el de hermanos de Cristo, y la novia del Cordero puede ser el mismo grupo, ¿no? Solo que en la Biblia aparecen los dos nombres, pero puede ser el mismo grupo. ¿Quién va a poder ver a Dios? Es sencillo, el que le ama. Ese va a poder ver al Señor. El que no lo ama no lo va a ver. El que se salva solo por miedo de ir al infierno, ese no va a ver al Señor. Solo los que le aman son los que le van a ver. Por eso es que nosotros tenemos que aprender a amar a Dios. Siempre decimos eso, ¿no? No vayan a la iglesia solo por ir a la iglesia. Vayan porque verdaderamente quieren escuchar a Dios, su palabra, eh, porque están amando a Dios, porque quieren amar más a Dios. Lean la Biblia no solo por obligación, sino lean la Biblia porque aman la palabra de Dios. Prediquen no solo porque ya el pastor dice que prediquen, no, prediquen porque aman a Dios y aman a las almas también y quieren que se salven. Entonces hay una gran diferencia, ¿no? Entre amar, hacer las cosas por amor a Dios y hacer las cosas solo por obligación. Hay una gran diferencia. Y eso hay que examinar cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, los que aman, esos son los que van a ver al Señor. Los que no aman, esos no. Esos no van a alcanzar estatura espiritual. ¿Sí? Eso es así. Sigamos, por favor, mi hermano Joel. Joelito. Pastor, una pregunta. Estaba diciendo sobre lo que por qué se sacó Dios del Edén al hombre, pero en la Ajá. palabra yo me acuerdo que decía que era para que no coman del árbol de la vida y el pecado se haga eterno. Y Ujú. aquí, o fueron destituidos porque se volvieron enemigos de Dios, esclavos del pecado, o muertos y destituidos de la gloria de Dios, de lo que acabamos de leer. ¿Por qué mismo fueron sacados? ¿Por que no coman el árbol de la vida o por lo que ya fueron enemigos de Dios? El pecado es enemigo de Dios, el pecado. El hombre obviamente es arrastrado por el pecado, ¿no? Pero hay personas que sí se constituyen enemigos de Dios. Pero las dos razones son las correctas. Las dos razones que tú acabas de decir son las correctas. Porque Dios no puede convivir con el pecado. El pecado no puede estar donde Dios está y Dios no puede estar donde el pecado está. Es parte de la santidad de Dios. Y lo otro, que Dios toma la decisión de sacarlos para que no coman del árbol de la vida, no sea que el pecado se haga eterno en el hombre. Entonces Dios lo saca. ¿Para qué? Para que el hombre pueda tener tiempo para arrepentirse. Porque si el hombre en pecado come del árbol de la vida, el pecado se hace eterno en el hombre y no va a salir jamás del hombre. Entonces se genera un problema grandísimo ahí. Por eso Dios dice, antes de que coman del árbol de la vida y el pecado se haga eterno en ellos. ¿Sí? Entonces, las dos razones son las correctas, Joel. ¿Hay otra pregunta? No, pastor, solo eso. Amén. Marcia Yuclema. Buenas noches, pastor. Buenas noches con todos los hermanos. Dios le bendiga. Bueno, como no estaba desde un principio, mil disculpas, pastor, por situaciones ajenas a mi voluntad. Amén. ¿Hay alguna pregunta?
respecto a esto que estamos analizando? No, pastor, muchas gracias. Ya, no se preocupe. Sigamos. Marlene. Quería comentar acerca de Dígame. digamos, de las estaturas que mencionaban los hermanos, esa inquietud. Bueno, yo había aprendido que existe un pueblo y del pueblo sale la novia. Ujú. Entonces el pueblo es donde se considera toda la hermandad, donde están todos los hermanos, digamos. Y de esa hermandad, de toda la congregación, por decirlo así, sale la novia de Cristo, que ellos ya tienen un nivel espiritual más elevado, ¿no? Y esa parte donde menciona Jesús que son hermanos es en Hebreos. Dice, anunciaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Ujú. Y hay otro, se me perdió, el que dice que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Ujú. Entonces, nos considera parte de su familia. Ese es el pueblo de Dios, por decirlo. El pueblo de Dios es en general. Ahí están todas las estaturas espirituales, por decirlo así. Y de allí se saca ese, digamos, ese remanente que está ya consagrado para ser novia. Amén. Y hay un texto bíblico también que dice, porque en primera de Pedro, me parece que es, el apóstol Pedro que dice, él nos constituyó real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Y hay, hablando del linaje escogido, habla de una familia, la familia de Dios, que es un nivel espiritual. Pero sí, tienes razón. Ahí hay una diferencia entre los que son hermanos y los que son la novia de Cristo, ¿no? Los que son la novia de Cristo. Que si hablamos nosotros de aquellos que alcanzan la estatura del varón perfecto, alcanzar la estatura del varón perfecto no es cualquier cosa, ¿no? Estamos hablando de gente que realmente entregó su vida al Señor. Por eso yo decía, tienen un parecido. Los que llegan a la estatura del varón perfecto, ahora, no cualquiera se considera hermano de Cristo. No cualquiera se considera hermano de Cristo. No es que el cristiano que hizo recién hoy la oración de fe ya es hijo de Dios y ya alcanzó la estatura espiritual que debe alcanzar. No, no, no. Apenas ha empezado el proceso para llegar a ser hecho hijo de Dios, ¿no? Entonces, esa obra la lleva al mismo Dios en nosotros y el Espíritu Santo de Dios a través de nosotros. Por eso insistimos, Fíjese que, hermano, insistimos en esto, ¿no? Porque, hermanos, les decimos, busquemos a Dios, congréguense, oremos, busquemos las cosas santas de Dios, participemos de la Santa Cena, participemos de los cultos, participemos de estas actividades, hagámoslo. ¿Por qué? Porque todo eso nos va a nosotros dando estatura espiritual, nos va dando porte espiritual, nos va dando experiencia en las cosas de Dios. Entonces, pero un cristiano que no participa de nada, que se mantiene aislado, que solo va a la iglesia, escucha y se sale antes de que acabe la prédica, ese cristiano no entra a un proceso de crecimiento espiritual a través de la iglesia, a través de los ministros, no entra ese proceso. Muy difícilmente va a llegar a considerarse ni siquiera en el grupo de los hermanos de Cristo, peor en la novia del Cordero, no va a estar en ninguno de los dos grupos, ¿no? Pero cuando hablamos de pueblo, ahí Marlene tocó ese grupo, el pueblo de Dios. Pueblo de Dios pueden ser todos los cristianos, ¿sí? Hermanos de Cristo, aquellos que alcanzan la estatura de Cristo. Y novia del Cordero, aquellos que se consideran esclavos de Cristo. Fíjese que incluso el apóstol Pablo dice, no, yo, siervo de Dios. Después dice, yo, es apóstol del Señor Jesucristo. Y después termina diciendo, yo, esclavo del Señor Jesucristo. Mire, es otro nivel espiritual. El ser esclavo del Señor es el cristiano que ya no tiene voluntad propia, sino que siempre le está preguntando a Dios, Señor, ¿qué debo hacer?
Señor, ¿cómo debo comportarme? Señor, ¿cómo debo hablar? ¿Cómo debo hacer esto? ¿Cómo debo hacer el otro? Esclavos de Cristo. Ese es un nivel muchísimo más grande. Esa es la novia del Cordero, ¿no? Son niveles espirituales. Amén. Y gracias por la acotación. Mayra, ¿alguna pregunta? No, parece que no está. Priscila. Pastor, buenas noches. Una pregunta. Dice que va a haber, o sea, niveles espirituales y todo eso. Y el pueblo de Israel, o sea, ¿en qué lugar está o cómo sería eso? El pueblo de Israel. El Ajá. pueblo de Israel es considerada, ahí hay otra figura, ¿no? Ellos son considerados como, en el Antiguo Testamento dan muchos ejemplos. Dios utiliza muchas alegorías para hablar del pueblo de Israel. Primero habla como los hijos predilectos de Dios, del Padre. Mi pueblo, dice, mis hijos. Después habla como la niña de su ojo, habla del pueblo de Israel. Después habla como la esposa del Padre incluso. Fíjate, no del Hijo, sino del Padre. La iglesia de Cristo, esa es la que habla como novia del Hijo. Israel es considerada como la novia del Padre en algunos libros proféticos. Pero son alegorías, son figuras que uno debe entenderlas a la luz de la palabra. O sea, cuando Dios dice, es mi hijo predilecto, ¿qué está diciendo? Yo los amo tanto, está diciendo al pueblo de Israel, los amo tanto, pero son tan tercos, tan duros de corazón. Entonces, en la estatura espiritual, Israel no entra en ninguna de las cuando hablamos de respecto a Cristo, respecto a la iglesia, Israel no entra en ninguna. Porque Israel está sacado por un tiempo hasta que entre la iglesia. Entra la iglesia, vienen los juicios finales, Israel se arrepiente y Dios los vuelve a introducir a Israel como lo que en un principio Dios quiso que fueran, el pueblo escogido por Dios. Pero ahora ya no solo Israel, sino también está la iglesia. Y de todos los pueblos y de todas las naciones y de todas las tribus va a ser un solo pueblo, dice Dios. ¿Dónde va a estar? Parte de Israel y parte de los gentiles. ¿Sí? Entonces, así es como Dios va a hacer las cosas a la luz de la palabra. Ya. Amén. Otra pregunta. Díganos. ¿Verdad? Como dice que, o sea, Cristo es del linaje de David, o sea, José es el que era del linaje de David, ¿verdad? María, José. y María no era del María linaje. era de Benjamín. No sé si te acuerdas tú, Marlene, de qué. Pero, o sea, ¿cuál es ¿Quién era de la tribu de Judá, María? ¿Seguro? Bueno. Pero, o sea, como dice que el José fue el que era del linaje de David, pero, o sea, José no fue quien, como decir que le engendró a Cristo, sino fue engendrado por el Espíritu, Santo. de Dios. Lo que pasa Entonces, es que Dios dice, le da la promesa a David, le dice, y de tu descendencia saldrá el Salvador. Saldrá el Salvador. Pero no podía nacer de la sangre de David, o sea, de la misma descendencia de David humana. ¿Por qué? Porque es que David pecó, pues. David adulteró. Entonces, Cristo no podía venir de esa descendencia, ¿verdad? Sino que tenía que venir, amén, de la misma casa, de la casa de David. como Lo que una tiene que venir de la tribu de David. Y esa tribu es la tribu de Judá.
Y acuérdate en Génesis 49, cuando Jacob bendice a los hijos, cómo Jacob habla de la tribu de Judá. Jacob profetiza que de la tribu de Judá va a venir Cristo, va a venir el Mesías. Ya Jacob profetizó en Génesis 49. Les dejo de tarea, por favor, que vayan a leer. Cuando Jacob profetiza acerca de la tribu de Judá, y se van a dar cuenta que él está hablando de que de la tribu de Judá va a venir el Salvador. En Génesis 49, les dejo de tarea. Y les voy a preguntar la próxima semana, de uno en uno les voy a preguntar. Amén. Y lo que Dios está diciendo es eso. Dios no está diciendo en un momento que tiene que nacer de su propia humanidad, de la humanidad de David, ni de la descendencia de David, porque es que están en pecado, pues todos ellos nacen en pecado. Lo que está diciendo es que va a venir de la tribu a la que David pertenece, que es la tribu de Judá. Y Dios los escogió para eso. Fíjese. Entonces, obviamente José era de la tribu de Judá. María, no estoy muy seguro, me dice que sí, Marlene, pero debe ser también porque es de la tribu de Judá. Entonces no hay ningún problema, viene de la tribu de Judá. Mire, eso es lo que no entienden los judíos. Por eso los judíos también rechazan a Jesús, porque ellos dicen, no, pero es que no era hijo de José, porque José no se unió a María y nació Jesús. Es que si nacía de engendramiento humano, hubiera pecado, pues no hubiera podido ser salvador, porque todos nacen en pecado, nacen en muerte. ¿Entiendes? Entonces, por eso nosotros debemos nacer de nuevo para vencer al pecado. ¿Sí? Amén. Amén, pastor. Oremos, pues, si no hay ninguna otra respuesta. Padre, en el nombre de Jesús, te pido, Señor, que tu palabra se asiente en los corazones. Haz tu obra en cada mente, en cada corazón, en cada vida, papá. Te pido, Señor, que tomes el control de todo, Padre. Toma el control, Señor. Y que esclarezcas tu palabra en la mente de mis hermanos, en sus corazones. Y que en esta noche, Señor, seas tú reconfortando sus mentes, sus vidas. Seas tú hablando a sus corazones. Gracias, Padre, por toda tu obra. Bendigo tu nombre, Señor, y que cada día brille más la luz de tu palabra. Gracias, Señor. Amén. Y amén. Amén, mis hermanos. Pueden activar sus micrófonos y despedirse a los hermanos. Que Dios los bendiga. Que Dios los guarde. Mañana nos vemos a las 7 en la iglesia, ya en la oración. Hasta mañana. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana. Bendiciones, hermanos. Bendiciones, hermanos. Hasta mañana, Dios les bendiciones. bendiga, hermanos. Bendiciones.